Perfecto. Qué bueno verte, Pablo, ¿cómo andás? Igualmente, igualmente. Muy bien. ¿Vos? Muchas gracias. Bien, bien, acá con esto para proponer hablar de la muerte y el Tantra. A ver cómo, ¿qué nos podés contar de esto, no? A ver, Este, a ver, a ver qué no, sale bueno, de nada, todo esto. ¿qué sale? Eh, Me gustaría contarle a la gente un poco cómo te conocí, más o menos qué haces, quién sos, ¿no? ¿Te Genial, parece? genial. De paso me Y entero a ver quién soy. eso, qué grande. Bueno, no, bueno, sos como un polifacético, ¿no? Sos como alguien que le gusta descubrirse, le gusta investigar de todas las cosas, o sea, astrólogo, tarotista, escritor, tenés el libro de Sadhana, El Camino Interior, y tenés también un programa de radio, La Espada de Damocles, haces como sesiones de reordenamiento vital y espacios también para dialogar y por ahí darle a la gente un poco de la experiencia que tenés. Y ahora, todo esto, yo déjame compartir una privacidad nuestra. Vos me dijiste, poné que soy divulgador e investigador, ¿no? Nada más. Así es, así es, así es. Entonces, un poco también es como darle muerte a todo lo otro que sos, porque en verdad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo te dije eso de investigador y divulgador porque es verdad que hago un montón de cosas, pero como las hago de una manera muy, de ir aprendiendo sobre cada tema a medida que voy viviendo, lo vengo haciendo desde los 18 años más o menos, desde que empecé con todo esto de, bueno, un poquito antes empecé. Así que voy como caminando por muchos senderos a la vez. Entonces, Mm, en lugar de ser esas personas que se definen por, mira, yo soy, qué sé yo, psicólogo clínico, ¿no? Y toda la vida psicólogo clínico y profundizan en eso, que está muy bien. En mi caso es algo, como bien dijiste, polifacético, polimático. Entonces, está el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, bueno, no puedo jactarme de saber todo de un tema, pero sí sé bastante de un montón de temas que me permiten cuando desarrollo algo, jugar de una manera cruzada, ¿no? Y eso me parece muy rico. A mí me gusta, va. No es que me parezca ni mejor ni peor que otra cosa, pero poder, no sé, hablar en este caso del Tantra, pero traer a colación otras culturas y otras tradiciones, a mí me parece que enriquece. totalmente, sí, totalmente. Y, y como decía, de ese psicólogo clínico que vive toda la vida alimentando al psicólogo clínico, ¿qué pasa cuando muere el psicólogo clínico, no? ¿Con qué se encuentra, quizás? Es verdad eso, es verdad, ¿No? porque Porque, si o se, por ejemplo, un tenista, ¿no? Que toda la vida tenista y cuando se le acaba el tenis, ¿qué hace, no? pero puede pasar también en lo que dijiste, ¿eh? En un tema más así universitario. Vos podés ser este, en un abogado es más difícil porque cambien las leyes de un país, pero de repente el psicólogo puede tener una crisis de presupuestos básicos o algo deja de cuadrarle de ese sistema y ¿qué pasa? Ya hizo carrera en eso, ya tiene un montón de años en el tema, es fuerte, es fuerte. Mm. Claro, sí. Bueno, nada, quería darle a la gente un poco de con quién vamos a hablar, con quién vamos a compartir el tema de la muerte hoy en día tan presente, ¿no? En todos, y también cómo lo ve la filosofía tántrica, cómo lo ve mucha gente quizá no esté, no estemos sabiendo qué es el tantra, esa filosofía oriental Mm. tan sabia, tan rica, ¿no? Sí, sí. Este, ¿Querés que te cuente un poquito de eso, del me Tantra? encantaría, me encantaría. Vos que tenés, venís practicando esta filosofía hace añares, ¿no? Desde muy joven, digamos. Yo, sí, en cuanto a empezar con estas cosas, con el yoga así físico, más o menos por ahí, por los 17, 18 años. Claro, No me definiría como tántrico, eh, como tampoco me definiría como vedántico o como ujú, yogi. claro, claro, Justamente soy eso que dijiste, soy un poco de todo, como me pasa claro. con la filosofía, que no me definiría ni como platónico ni como materialista,
sino que me gusta aprender de todas estas vertientes y ver cómo las vivimos diariamente y nos ponemos como la ropa de una o de otra. Ujú. Entonces, aprender de Vedanta, aprender de Tantra, aprender de Samkhya, aprender de yoga, que está muy pegado al Samkhya, sirve de mucho porque nuestros abordajes y los que tienen los otros también, cuando nos encontramos con alguien que nos plantea algo, uno puede decir, ah, mira, esto que me está planteando responde mucho a la filosofía, no sé, tántrica, Total. o lo que necesitas un poco de Tantra para contrapesar su exceso de Vedanta. Eso. Mm. Mm. Yo diría que el Tantra, viste que mucha gente lo plantea hoy en día como la filosofía de miles y miles de años atrás, como que si vamos a 10.000 años antes de Cristo estaba Shiva y Kali haciendo desde posturas de yoga hasta prácticas tántricas, sexuales inclusive. Sí. Y en realidad no es así, no es Ajá. así. En esa época, en épocas antiguas me refiero, varios milenios antes de Cristo, las culturas sí tenían sus prácticas normalmente agrarias, estas prácticas que tenían que ver con la tierra, matriarcales, pero no tenían nada que ver con lo que hoy llamamos Tantra. Ujú. Lo que hoy llamamos Tantra ya reviste un cariz mucho más reflexivo, mucho más filosófico, y cuando digo filosófico es pensar los grandes temas de la humanidad, como Mm. la Claro. muerte, por ejemplo, Claro. la vida, la muerte, la vida después de la muerte, el deseo, ¿no? El dolor, ¿no? Todas esas cosas que nos aquejan. En esa época, lo que había eran prácticas justamente quizá orgiásticas, danzas, rituales, como en tantas otras culturas. Ujú. Eso es una forma, podríamos decir, de proto-tantra, Ujú. como la abuela del tantra, una Claro. especie de cosa así, pero que no tenía para nada, o sea, vos le preguntabas a esa hombre o mujer que estaban bailando ahí en medio de un trance y le decías, ¿qué pasa después de la muerte? O ¿qué hacemos con el dolor y el deseo en la vida, ¿no? Que me causa dolor. La persona te iba a decir, no lo sé, vos bailá, no, seguí bailando y callate, porque se trata de experimentar, no tanto de hacerse preguntas. El tantra, mucho más moderno, que es el que conocemos, sí se hace esas preguntas. Mm. Entonces, yo diría, para delinear un poco el proceso y que entendamos cómo llegamos al Tantra de hoy, yo diría que la cosa funciona así. Existía esa cosa matriarcal. Sí. Dicen que luego aparecieron desde el norte por una cuestión del frío y que sus ganados no tenían para comer, porque se enfriaba el suelo, se congelaba. Sí. Ciertos no agricultores, sino ganaderos, que descendieron, que eran los famosos indoarios, y, Ujú. y llegaron a esas tierras. Y se empezaron a generar una mixtura entre la gente que ya vivía en esa zona del subcontinente indio, que era de rostro más oscuro, piel oscura, estas costumbres así más matriarcales, más animistas, y luego Claro. vinieron estos del norte que traían otra visión, que era una visión más Padre Cielo, ¿no? Porque el ganadero no está acostumbrado a mirar la tierra, sino que está acostumbrado a estar con su ganado y mirar, no sé, las estrellas. Entonces, Claro. está muy pendiente de ese tema. Entonces, la idea de un Dios Padre. Y trajeron los Vedas y todo esto. Ahí se produjo una mixtura y durante varios siglos o milenios se mantuvo una hegemonía de lo védico y una posposición, una postergación de estos cultos. Estos quedaron como en un sustrato más bajo, por eso había las tres castas superiores y una casta inferior, los Claro. sudras, que pertenecían normalmente a este último estrato. Sí, Sí. me vas a decir algo. Perfecto. No, 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 no. Continúa. Entonces, como todo, como siempre pasa, va habiendo necesidad de renovar cosas porque la gente va teniendo necesidades. Entonces, los sacerdotes brahmánicos se apropiaban de, de todo, es decir, vos para, no sé, casarte, para un muerto de tu familia tenías que contratar sacerdotes y recitar himnos, y era toda una cosa muy engorrosa, muy parecida a cuando Lutero se encontró con una iglesia católica que tenía demasiado con esto de vender indulgencias y cosas así. Entonces, así como Lutero plantó sus 95 tesis de Ujú. queja, bueno, hubo unos movimientos más o menos en la mitad del primer milenio antes de Cristo,
hacia el 600 antes de Cristo, Sí, que fueron estos dos movimientos muy famosos, el budismo, mira. y el segundo movimiento que no se conoce tanto es el jainismo. El jainismo creo que todos lo hemos visto alguna vez, gente que anda con mascarillas, barbijos en la India, La porque India. no quieren tragarse ningún bicho por error, Que no porque matan consideran nada, que matar, claro. esos son, esos, Sí. esos, que cuando se quieren, por ejemplo, tienen piojos, se arrancan los pelos para no matarlos con una cuchilla, digamos, con una navaja. A ese nivel. Y que, sí, y con una escobita van barriendo el suelo cuando caminan para no pisar ningún insecto por error. Esos Ujú, son. Esos son los jainistas, que Mahavira es su personaje clave, es como su profeta. ujú. Y en el budismo el Buda es el tema. Entonces, estos dos movimientos surgieron como una reacción ante lo védico. Pero la India tiene una capacidad de fagocitar lo que sea. O sea, vos venís mañana a la India, vas a la India, le impones una religión totalmente distinta y ellos poco a poco te van comiendo y te Mira. integran. Y si vos decís que vos sos el nuevo Mesías, ellos te integran y dicen que ahora sos un Mesías más de los tantos que ellos tienen. Ya está, te comieron. No sos más una amenaza. Eso hacen. Entonces, de hecho, eso hicieron con el budismo. El Buda lo integraron como uno de los 10 avatares de Vishnu. Uno de los 10 Mirá vos. avatares de Vishnu es Buda. Mm, Ah, no lo sabía, mirá. sí, supuestamente que apareció para confundir. O sea, inclusive eso, lo tienen como para confundir. Entonces, el Buda y Mahavira fueron la reacción contra esta estructura demasiado rígida, brahmánica. Eh, y así funcionaron. Luego, más o menos hacia la mitad, de nuevo, del primer milenio después de Cristo, de nuestra era, Sí, digamos hacia el año 600, pero de nuestra era, sí. empezó a haber una necesidad de la gente de buscar un algo más, ¿no? Entonces empezaron a generar muchos movimientos como de protesta, aún ante el budismo y el jainismo, que en muchos sentidos ya habían sido bastante comidos por lo brahmánico, y estos movimientos apelaron a, como cuando uno quiere hacer una protesta, necesita diferenciarse. Entonces dijeron, de todo el panteón védico, hay un dios que proviene, que es una mixtura de un dios que traían estos, los védicos, que se llamaba Rudra, un dios Sí. pelirrojo, como los del norte, Mm. pero que ese dios se le fusiona, aún dentro del panteón védico, mucho de un dios Shiva, un dios totalmente agricultor de la tierra, el dios cornudo. El dios Claro. cornudo es es el macho cabrío, el masculino de la tierra, que es el esposo de la diosa madre. Se mezclan eso en el panteón védico. Entonces ellos dijeron, vale, vamos a agarrarnos de este, vamos a tirar de Shiva y vamos a hacer nuestra propia versión. Lo vamos a engordar con lo bien antiguo, con eso animista de los bailes y no sé qué, y cada vez más empezaron a crear una disonancia. Dijeron, vamos a hacer cultos bien rompedores, hagamos cultos con la muerte, ¿no? Con esto de los campos de cremación. Poco a poco aparecieron movimientos como los pasupatas, los capalicas, y poco a poco fueron agregando la diosa también, porque Ujú. dijeron, vamos a agregar algo que tampoco sea de ellos, bien nuestro, vamos a traerlo como una manera de generar un antagonismo. Entonces, al principio era eso, era romper con lo védico, todavía dentro de lo védico, pero con bastantes diferencias. Yo diría que es parecido a cuando en una religión, como pasa con el, no sé, el cristianismo mismo, hay esta tendencia del pueblo de tener el santo, santito y la Sí, santita, ¿no? sí. Que normalmente los grandes cultos dicen, qué gente ignorante, andan ahí con santitos y con bailecitos y con procesiones y Cantos, beben después. Claro, claro. esta idea muy del culto, como cuando uno ve, por ejemplo, los cultos africanistas, que mezclan cosas que traen de África con las cosas cristianas, y uno dice, qué falta de cultura que hay en eso, están todo el día bailando y bebiendo y matando una gallina. Claro. Bueno, ese era el movimiento tántrico. Eso es el movimiento tántrico. Es bajar al pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Al pueblo no le interesa pensar, me voy a aprender de memoria los himnos védicos para recitar el Rig Veda. No, al pueblo lo que le interesa es, ¿van a ser sano mi hijo? ¿No? ¿Va a Claro. crecer sano? Voy a tener vacas, voy a tener progenie, voy a tener salud, qué sé yo, cosas así, va a llover, Claro, ¿no? claro. Cosas de todos los días.
Y ahí está metido el tema de la muerte. Se va a morir mi. Entonces son temas, la sexualidad, me va a querer fulana, ¿no? O Claro, sea, voy a tener con ella una conexión. Eh, total. en cambio, el catedrático no. El catedrático te dice, no, a mí esas cosas no me importan, me importa Shiva, Krishna, no, perdón, Vishnu, los grandes dioses, ¿no? Sí. Entonces el pueblo pide bajar. Disculpame si te interrumpí, no sé. ¿Qué No, vas a no, decir? no, no, Pablo, no, no. Entonces, el pueblo pide eso. Bueno, eso hicieron entonces en el Tantra más o menos en el 600 eh, después de Cristo. Y más o menos hacia el año 1000 de nuestra era, ¿no? Siglo X, siglo XI, fue cuando el Tantra ya tenía ahí un cuerpo de escrituras bastante grandes. Nunca fue homogéneo, ni hasta hoy. O sea, no hay Era, una cosa llamado el Tantra y que sea todo igual, claro. porque tenés textos de un Tantra muy shivaísta, como el Saiva Siddhanta del sur de la India, que es muy védico, es Mm, muy moral. Porque había un tema que tenían los védicos, que era el tema de la pureza e impureza. Estaba lo puro y lo impuro, ¿no? claro. Entonces, esto es puro, esto es impuro, tenés que lavarte, como decía Moisés, ¿viste? Tenés que lavarte cada vez que toques no sé qué, porque esa idea de no ensuciarse. El Vedanta, y aparece en el 700 después de Cristo con Shankara, el Sí. Vedanta lo resuelve diciendo, no, ¿sabes qué pasa? Lo impuro es ilusión, no te preocupes, lo impuro es ilusión. O sea, no te preocupes que, no sé, las cosas, qué sé yo, los pecados en el fondo no existen, porque todo eso es simplemente una apariencia, una ilusión. Mm, El Samkhya, otra filosofía que expuso lo suyo, dijo, lo pecaminoso en realidad es del mundo. Nosotros, como el cristianismo, no somos del mundo, somos almas, somos otra cosa, somos mónadas, somos purullas. Por lo tanto, es cuestión de desapegarse de eso. El Tantra planteó otra idea, planteó la idea del pueblo. Y la idea del pueblo es, no, hay un dios llamado Shiva y ahora un poquito las diosas, Kali, Durga, ¿no? Durga que viene de ese panteón védico porque la vemos que todavía tiene algunos detalles así como de señorita, pero también se mezcla con cosas más potentes con el Tantra. Kali es sí. netamente tántrica, Chandi es una diosa muy fuerte tántrica, y de paso rescataron las yoginis. Las yoginis es equivalente a, qué sé yo, a los orishas africanos, es decir, ir a buscar espíritus como los putas, son espíritus del bosque, por así decir. Entonces, bueno, recogieron esas diosas y las metieron dentro del panteón tántrico. Entonces, eh, todo eso empezó a formar parte de la visión tántrica. Y había un contacto entonces con ese ritual cotidiano y empezó a ver cosas muy, muy bajadas a tierra. Y el Tantra dijo, a diferencia de Shankara, el tema es que los dioses juegan. El mundo no es falso, el mundo es real, solo que podemos corregir un poquito la mirada cuando nos enganchamos demasiado con las cosas que nos preocupan, cambiar la perspectiva y empezar a ver las cosas de otra manera. Pero en ningún sentido maya, lo que se llama la ilusión, es algo contrario a Dios. Para el Vedanta maya es como el error, ¿no? El error, lo que no tiene que ser. Y cuando comprendes, maya desaparece para siempre. En cambio, para el Tantra no. El Tantra dice, Maya, por ejemplo, mi sensación de orgullo, de envidia o de lo que fuera, es un juego de Dios, es un juego de Shiva, es un juego de la diosa, que juega a olvidarse que es ella. Entonces, el Hermoso. Tantra, uno de los elementos, ¿es? ¿Cómo? Hermoso. Sí. Está buenísimo. Es hermoso. Sí, Es que relaja, eso relaja claro. mucho. Porque cuando vos decís, no, debo poner más fuerza, debo ser puro, eso genera neurosis. Eso genera un ideal de pureza, un mirarte a vos y decir yo estoy lejos de eso, lejos, porque ya reincidí 40 veces, o sea, Claro. voy mal. En cambio, el Tantra te dice, eh, está bien, o sea, estas cosas son parte de la existencia, no se trata de negarlas. Entonces el Tantra tiene un dicho que dice, lo mismo que los otros, que para los otros es causa de perdición, los otros son los védicos, Mm, para nosotros es motivo de liberación. Entonces el Tantra no te propone dejar de hacer esto para alcanzar aquello. El Tantra te propone conectarte con aquello, reconocer aquello
en el Shaivismo de Cachemira, que es una forma de Tantra, se le llama Prativinya, reconocimiento. Reconocimiento, es como la anamnesis platónica, es recordar. Eso te iba a decir. Mira, yo soy Shiva, siempre Claro, fui Shiva. claro. Entonces no te dice el Tantra, deja de beber vino, deja de tener sexo. El Tantra te dice, seguí bebiendo vino y teniendo sexo, con mesura, obviamente, pero vamos a trabajarlos de otra manera, vamos a replantearlos, vamos a resignificarlos. El Tantra aclara muy bien, si todos los que bebieran vino fueran colas, todos los bebedores alcanzarían el despertar, y no es así. Claro. Entonces, hay que aclarar muy bien que tener relaciones sexuales no te hace un tántrico. Total. Tener relaciones sexuales con una performance de no eyacular en, no sé, en 40 horas no te hace un tántrico. Solo Total. te hace un tipo que aguantás más. Es una filosofía de vida que no solamente en la cama se ve, sino que se ve en el almacén, en el trabajo, en caminar, ¿no? En todo Exactamente. esto. Ah, sí, sí. Además, está muy vinculado al tantra el bhakti. El Mm, bhakti. El bhakti es la devoción. claro, Porque cuando vos empezás a pensar que Dios juega, ¿no? Que Dios juega un juego, se empieza a crear toda una historieta de Dios. Ese Dios puede ser Krishna, si sos un Vaishnava, que claro. tienen sus propios escritos tántricos llamados samhitas, se le llama el Pancharatra, como también puede ser un Shakta, y entonces tu imagen es la diosa, o puede ser un Shaiva, y tu imagen es Shiva, como a vos que te gusta Shiva, Sí, total, ¿no? total. Sí, sí, por Entonces, supuesto. Shiva es como lo original del Tantra, es lo primero que se desprende de ese panteón védico y se va resignificando. Mm, Después se le suma la diosa y se empieza a jugar con esta idea de que el principio supremo, lo trascendente, los informa, se llama Shiva. Pero Shiva se expresa, Shiva hace cosas y ese hacer cosas se llama Shakti. Y Shakti significa poder. Y esa Shakti, en lugar de pensarla filosóficamente como, oh, el principio, no, no, tiene cara, tiene rostro, hace cosas, tiene una historia. Y además de todo, le podemos rezar, le podemos cantar mantras, le podemos pedir cosas, y después de la muerte vas a la ciudad de las joyas de la diosa, si sos Shakta, o vas a Goloka Brindavan a estar con las vaquitas y las gopis y Krishna y sus amiguitos, si sos Vaishnava, o vas al mundo de Shiva, si sos Shaiva. Entonces, este tantra te ofrecía algo distinto que lo védico. Lo védico te claro. decía, adorar a los dioses, como los griegos, y listo. O sea, vos sos insignificante, los dioses importan, vos no. En cambio, el tantra te reivindica, te dice, no, no, momento, si vos más o menos llevas una vida conectado, te volvés un participante. Y Eso. después de la muerte, te vas a danzar con Krishna. Entonces uno dirá, bueno, lo mismo que se dice cuando alguien está con su santito en su casa. Qué infantil. O sea, le falta profundidad. Esta persona no está en la crema del saber. Esa persona tiene corazón. Total. Cuando tenés devoción, tenés corazón. Cuando tenés corazón, tenés esta palabra recordar, significa reencordar, volver a poner cuerdas, volver a ponerle corazón, core, ¿no? Volver a ponerle cuore, Sí, reencordar. Entonces, cuando vivís de esta manera, a través de esa devoción tántrica, es cuando empezás a abrazar la vida. Entonces, el tantra tiene algunas vías extremas, pero en algunos casos, fíjate, cuando empezó, producía formas muy extremas. Los agoris son una forma radical, que lo hemos visto en documentales. Son unos tipos que se ponen cenizas en el cuerpo, porque emulan a Shiva, Shiva también lo claro. hace, viven en un campo de cremación, comen muertos, Y hacen el y a ritual veces con los comen, muertos, ¿no? sí, sí, Hacen hacen ritual con los muertos. meditan arriba de los cuerpos, Eso, ¿no? el ¿Cómo es Shavasana, Shavasana? el Shavasana. Shava significa cadáver, como la palabra Shavasana, en la relajación del yoga, Ah, ok, Shavasana. mira, sí, Shava es cadáver. Entonces ellos, una de sus prácticas, guiados por un gurú, siempre hay un gurú tántrico, es importantísimo el gurú. Y en el tantra dice inclusive, si es mujer, mejor. mm, Fíjate que eso también es una ruptura con lo védico, que la total, mujer queda totalmente relegada. El claro, tantra
no porque sea feminista, sino porque dice, vamos a tocarle ¿viste? A los védicos y vamos a hacer lo contrario. Entonces, buscan romper. Y entonces, el Agori, una de sus prácticas es ir a un campo de cremación, buscar un cadáver que esté más o menos entero, porque se creman en la India, pero Sí, quien no tiene dinero para la madera no lo puede cremar entero, a veces se crema un pedazo, a veces lo dejan ahí. Entonces, se sientan sobre la espalda del cadáver y le dibujan un yantra. El yantra es una figura geométrica. En esto el tantra también tiene un papel muy importante. El tantra trabaja con el bhavana. Bhavana es la imaginación. ujú, Viste que se nos enseña hoy en día, deja de soñar, que estás imaginando esas tonterías que estás pensando. Como que imaginar no sirve. claro, Sos un total. iluso de esas cosas. Baja a la tierra. Bueno, el Tantra y muchas tradiciones, como la misma astrología, el tarot, son imaginales, Claro, tienen que ver con símbolos. Y el símbolo, la palabra simbolein, significa pasar a través de, ¿no? eso. Arrojar a través de. El símbolo te arroja a través de. Entonces, cuando vos dibujás un yantra, Y te produce algo en sí, el cuerpo el símbolo, ¿no? O sea, te da un efecto que sí, ahí está el tema. el símbolo exactamente viene a habitarte, te Eso, habita, te habita, ¿no? claro, Entonces, el yantra es, los tántricos consideran que existen grandes arquetipos, ¿no? Grandes energías primarias, como dirían en el cristianismo los ángeles, claro, o los santos, que sería como una escala inferior. Bueno, los tántricos tienen lo mismo. Tienen los grandes dioses y luego hay dioses y diosas menores. Por ejemplo, están las ayudantes de Kali, ¿no? Estas yoginis normalmente son diosas menores. Luego hay grandes diosas. Entonces, cada yantra, cada dibujo geométrico es como un sello, como una imagen, claro, como un símbolo, como una puerta a una energía determinada. total. Es como si vos tenés un teclado y tocas la tecla, no sé, la M, y detonás algo en el ordenador, en la computadora. Es decir, Eso, tocando acá, afectás allá y se produce algo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, cada deidad tiene tres puertas. La puerta en forma de estatua, de figura exterior, vos podés adorar a esa estatua y a través de ella, como un símbolo, arrojarte a través de llegar al eh, arquetipo mm, eh, y recibir del arquetipo, como vos decís, que te habite también. Podés hacerlo a través de su representación geométrica, es decir, en lugar de tener una estatua de Kali o de Shiva o mm, una pintura de Shiva, podés hacer su yantra, que eso, normalmente son cuadrados, que dentro tiene un loto con varios pétalos y dentro tiene uno o varios triángulos con un punto en el medio. Eso, vos meditas en eso y es meditar en Shiva, pero de una manera más potente que la estatua. claro, Porque en la estatua, digamos que vos tenés una forma muy física, muy humana. eso, Acá te estás conectando con algo más primario. Y luego tiene su representación sonora, que es clásico del Tantra, el mantra. El mantra. Entonces, el mantra, contrariamente a lo que pensamos, no es para pensar. El mantra se entiende que es como el sonido que llama a o que vibra con, ¿no? mm, Entonces no es que, tengo que entender lo que está diciendo. Que antes estaba la misa en latín claro, y después de un tiempo del Concilio Vaticano claro, II se pasó a hacer en idiomas vernáculos. Entonces la gente dice, ahora estoy más contento porque entiendo la misa. Pero en realidad ese latín, con esa cadencia, con ese canto gregoriano, eh, tenía un poder sonoro. una Esto te vibración diría un tanto. que, claro, Eso. total. O Se imagínate que dice, el perdón, mantra, perdón, Pablito, se dice también que esas vibraciones, esas palabras puestas en latín vienen como, se puede decir, de otras esferas de conciencia más altas, o por ahí no sé si quizá los mantras en el idioma sánscrito o el que sea, sánscrito, sánscrito, sí, eh, vienen bueno, vos por ahí me sabés decir, ¿desde dónde nacen esas escrituras? ¿Nacen desde otras esferas de luz que no son de acá de la Tierra? ¿Vos qué opinás? los mantras,
Los mantras siempre han existido porque hasta los egipcios tenían esta idea del nombre. El nombre, Claro, de hecho, Isis, cuando quiere dominar a Ra, a propósito, lo hace que lo pique una serpiente y ella dice, yo tengo el antídoto. Y dice, bueno, dámelo. No, 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 decime tu nombre. Y le pide el nombre porque cuando te dice el nombre, lo tenés dominado. Como cuando en un exorcismo querés dominar a un espíritu, que le preguntas, ¿cuál es tu ¿cómo te nombre? llamas? Decime Claro. cómo te llamas, quién sos. Mm. Entonces, la idea del nombre tiene mucho poder, eso siempre ha existido. Entonces, el Tantra se encausa en la misma corriente y como es mucho más personal que lo védico, entonces necesita el nombre de cada deidad. Y llega hasta el punto, fíjate, con esto que te digo de que no importa qué significa, no importa que diga Padre nuestro que estás en el cielo, da Claro. igual. Vos podés decir Mm. Pater noster quae in cieli sanctificetur y de repente no entendés latín y sin embargo funciona. El Tantra llega a comprimir los mantras hasta el punto que forma los Villa mantras. Que son Entonces, por el ejemplo, OM, ¿no? El AUM, el Om es un Villa mantra, sí, claro. pero lo hace con un montón de mantras y los considera más potentes. Por ejemplo, Lalita, Tripura Sundari, tiene un Villa mantra, o Kali, que es más conocida. Mira, Kali tiene un Villa mantra que se considera más potente que Om, Krim, o por ejemplo, Om, Kalikayei Namaha. Sí, Ese es un mantra muy védico. Pero los tántricos te dirían que el Villa mantra de Kali, el Mula mantra, el mantra raíz, el es rey, Krim, 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 Hum, Hum, Hrim, Hrim, Dakshina, Kalike, Krim, 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 Hum, Hum, Hrim, Hrim, Swaha. claro. Y vos decís, ¿qué está diciendo? Es que en realidad, inclusive los tántricos, llega a un punto que, por el tiempo que pasa, olvidan lo que significa. O sea, nadie sabe qué significan esos ruiditos a veces. En este caso, ese mula mantra sí, pero hay otros que, ¿qué significa? No sé, pero funciona. Mira, Entonces, se empieza a jugar con eso de ves lo absurdo y claro. tiene poder lo absurdo. Vos le decís a una persona, ¿por qué estás adorando al gauchito Gil, ¿no? Que se Sí, hace en la Argentina, o a sí, la Santa total, Muerte, a claro. la Santa Muerte? Y te dice, ¿por qué le cantas ese cantito? ¿Por qué le pones la vela roja con...? No sé, te dice, pero funciona. ¿No? ¿Viste? Entonces hay como un apelar ya no a acá, sino recuperar el corazón. Eso es lo que hace el Tantra. Pablo, Entonces, sí, perdón, perdón. No sé, continúa, continúa. no, no, decime, decime. Y de ahí No, seguimos. te quería traer algo que hablábamos hace unos minutitos, que es esto de el otro lado, ¿no? Lo que tenemos como conciencia de lo que hay del otro lado, eh, en esa cosa sagrada que uno hace o en esos cantos, eh, hay como una cierta conexión con el otro lado, con el Dios que hay del otro lado, que cuando miramos el otro lado estamos mirando también para adentro, ¿no? Porque a través de Claro, adentro claro. miramos al otro lado. Entonces, eh, tomando en contacto de la conciencia adentro, de que yo soy un poco más de esto, me conecto de alguna forma como con esa muerte, ¿no? Que en algún momento va a llegar, que en algún momento nos vamos a hacer efímeros en la materia, pero sigue estando ese otro lado, ¿no? Sí. Hay un dicho en el Tantra que dice, lo que está acá, está allá. Si no está acá, no está allá. Claro, Esto quiere decir, para el Tantra no hay una diferencia, Dios está allá lejos y nosotros acá. No, 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 no. Te está diciendo, no busques a un Dios allá, ni siquiera lo voy a encontrar después de la muerte. No, no, te dice el Tantra, ahora lo puedes encontrar, acá sí, adentro, como bien decís. Entonces, ¿por qué el Tantra trabaja el tema de la muerte y el sí, sexo? sí. Porque el sexo es lo que le llaman también a veces la pequeña muerte. Un Acá, orgasmo, sí, acá en Occidente está conocido 80% más por eso que por, ¿no? Más por el tema del sexo que por el tema de la sí, sí, filosofía. sí. Sí, Eh, el sexo, el sexo es un momento en el orgasmo de colapso. Vos llegás a ese punto y ¡pah! Se para el mundo. De hecho, la claro, cara de una persona teniendo un orgasmo, hombre o mujer, si le sacas una foto, solo la cara, y le preguntas a alguien, ¿qué está? ¿Sufriendo o está contenta esta persona? Y la mirá mira y vos, te dice, la verdad, no lo sé, pues es la misma cara para las claro. dos cosas.
¿no? A veces las caras de orgasmo son las caras la misma que de una persona que sufriría. Mirá vos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene un orgasmo? Desaparece por un momento su identidad yoica, ¿no? Ese es el atractivo del orgasmo. Por un momento desaparece Pablo, por un momento desaparece Juan, Pedro, el que esté en ese momento. No hay Leo, no hay nada. Claro. Te deshaces de Leo, te deshaces del problema, ¿no? Vengo cargando con Pablo todo el día y en el orgasmo Total. desaparece. O, o me pongo a ver una serie y desaparezco. ¿Por qué da placer? ¿Por el contenido de la serie? Eso es secundario. Lo que te interesa es llegar a casa y decir, me desconecto, ¿no? Tremendo. Entonces, el tantra no es que incentiva la desconexión, porque eso es muy maquinal. Cualquiera puede fumarse algo y desaparecer. No, no, no es eso. El tantra dice, aprovechemos el momento en que se apaga el Leo que viene de la calle, el Leo, no sé, trabajador de tal empresa, y eh, va a desaparecer en esa serie y va a emerger otro Leo, el Leo que ve la serie totalmente relajado. Bueno, Mm. en el medio hay un puente. El momento en que desaparece el primer Leo y está por aparecer el segundo es un momento de no Leo. Entonces el tantra, el mensaje básico de todo el tantra es, normalmente eso se te pasa. Vamos a afinar, vamos a volvernos muy finos para poder pescar justo el momento donde se está apagando. Por ejemplo, suponete, ahora alguien me insulta y de estar tranquilo así me empiezo a poner nervioso. Bueno, desde este Pablo que se va desconvirtiendo y se convierte en el siguiente Pablo, que es el Pablo así preocupado, asustado, lo que fuera, hubo un deshacerse para un rehacerse. Bueno, si yo lo puedo detener en el medio, puedo ser tan sensible de pescar eso, eso es Shiva, Claro. eso es Shiva. Es el Tremendo. momento en que Shakti, era el Pablo, este es Pablo actuando, ¿ves? Moviéndose es Shakti. El El activo, siguiente Pablo también es Shakti, sí, activo, es Shakti, es Maya. El siguiente Pablo también es Shakti, es Maya. Bueno, si yo puedo pescar a Shiva, que está en el hueco, en el medio de los dos, ahí está. que Entonces todo es el el que está produciendo la muerte de la primera Shakti para darle inicio a la, ¿no? El que produce el sí, corte. Mm. sí, ese Shiva, Claro. y si le quitas la I en la India es femenina. En la India, acá cuando hablamos de, por ejemplo, una mujer, siempre terminan en A. Claro. María, Marcela, qué sé yo. Sano, En la sí. India en I. Entonces, Shiva es cuando Shava, un cadáver, el cadáver absoluto, se activa con algo, se activa con lo femenino, con Shakti. Entonces, si Total. vos a Shiva le quitas a Shakti, queda Shava. Entonces, si vos podés aprovechar ese momento medio, como acabas de decir, donde eh, desaparece esta Shakti y queda justamente Shava, Shiva en su estadio profundo, estás tocando lo infinito ahora. Claro. Entonces, como el Tantra sabe que no tenemos ese, nadie lo tiene espontáneamente, sino que hay que trabajarlo un poco, te dicen, mira, vamos a hacer cosas un poco fuertes, porque si yo te digo, mira, date cuenta cuando ese pensamiento que estás teniendo ahora está desapareciendo y va a aparecer otro, y vos le decís, mira, no lo noto, no lo noto. Vale, Total. entonces vamos a hacer una cosa, y te da una bofetada así, ¡pa! Entonces, ¿te diste cuenta cómo ahora te enfadaste? Y vos decís, sí, no notaste cómo estabas antes de una manera y ahora, sí, ahora lo noté más radical. Bueno, vamos a pescar esos momentos con acciones potentes. Entonces ahí aparece el agori, que se sienta en el cadáver, el que come el pedazo de muerto, o el que hace el, el, el chakra puya, ¿no? Esta adoración en conjunto donde tienen relaciones sexuales. Pero todo el tantra no es eso. Mm. También hay tantras que no trabaja de esa manera y sí lo hace interiormente. Hasta el yoga, con sus prácticas de kundalini, ¿no? Es llevar toda esa dinámica exterior adentro. Pero se está buscando siempre el hueco entre medio. Eh, total. Nada, yo estoy que me quedaría hablando toda la tarde o toda la noche de España. No sé qué hora es. Ya son y ¿Querés que, 46, se pasó volando. ¿Querés que Eh, veamos alguna pregunta? Si vamos, hay. eso te iba a decir, eso te iba a decir. No sé si con todo lo que se habló alguien quiere preguntar algo eh,
por A ahí. ver, miren. Yo no lo puedo ver, no se me desplaza. ¿Vos podés ver? Ah, sí, yo los estoy mirando. Ah, ¿tenemos, Este, ¿tenemos no, alguna por pregunta? ahora no, por ahora no. Vamos Ahí. a ver. Ah, se ve que están todos silenciosos. Están todos silenciosos. Bueno, el Tantra entonces en Occidente, para retomar un poco el tema, Ujú, espérate que vuelvo ahí. En Occidente lo conocemos por esa vertiente sexual y se vende casi como un apoyo de nuestra cultura, como una especie de vamos a vencer al puritanismo cristiano y vamos a retomar esta otra filosofía que sí nos permite ser quienes somos, o sea, gente libre. Pero en realidad no nos damos cuenta que es una práctica muy filosófica, muy profunda y en el fondo acaba siendo no dualista. claro, Acaba siendo no dualista porque te está contando, no hay dos cosas en el universo, parece haber dos cosas. La única cosa que hay es la totalidad, llamale Shiva, jugando un gran juego y ese juego, así como quien mueve las manos para jugar, cada dedo parece moverse a su ritmo, pero en realidad forman parte del mismo ser. Entonces hay un solo ser jugando a ser una multiplicidad. claro. Descubrir eso es descubrir, es recordar, darte cuenta que vos siempre fuiste ese Shiva. Exacto, exacto. Ahí están, a ver si puedo ver los ¿Sí? comentarios. Ahí está. ¿Qué pregunta querés que tomemos ahí? Ya te digo. No, son más que nada que les han gustado la charla. Ale dice impresionante charla. Gus dice, hola Pablo, encantado y un placer conocerte, muchas gracias. Victoria dice, ¿es mejor recitar un mantra sin significado? Eh, Estamos, yo diría esto. Si vos repetís un mantra sin significado y te sentís, digamos, seca, es decir, no... Ah, es Vicky, sí, sí, la conozco, Vicky, amiga sí, mía. Si repetís un mantra sin significado y sentís que tu corazón no está puesto ahí y necesitas un mantra que tenga significado, entonces usalo. Yo una vez alguien me dijo esto y me gustó mucho. Eh, ¿Qué mantra elegir? Esta persona me decía, si cuando vas caminando por una calle oscura y tenés miedo de que te pase algo, eh, ese mantra que elegirías para caminar por ahí, ese es el mantra que tenés que utilizar. ah, Porque todo mantra tiene que tener baba. A mí me ha pasado más de una vez de decir, uy, mirá, este mantra, habla, el tantra este tratado, porque tantra también significa tratado, habla sobre este mantra todo el tratado, y es buenísimo, te lo aborda de acá, de allá, pero la verdad cuando lo digo no me mueve un pelo. Y me mueve más, qué sé yo, decir la palabra Jesús. claro, Usá Jesús. Cuando vos vas a una misa es tantra. La claro, misa es tantra. Claro, porque estás ritualizando, estás teniendo palabras, mantras, estás teniendo figuras geométricas, la cruz, los total, símbolos que se hacen, los ropajes. No nos olvidemos que el cristianismo sale del judaísmo, se mezcla con el pensamiento neoplatónico griego, que era totalmente tántrico, sí. y genera lo que conocemos como cristianismo. Entonces, cualquier práctica cristiana es una práctica de corazón. De hecho, los grandes Ahí está el filósofos de tema. la época, claro, Ahí está miraban a los cristianos. ¿Cómo decís? No, que digo, ahí está el tema, en el corazón, ¿no? En el mantra que funciona con el corazón. Sí, sí. Sí, Porque si vos repetís Om Namah Shivaya, claro, claro. es el super mantra, Om Namah Sí. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, y de vos decís, hace 2 horas que estoy con esto y la verdad, no, a mí no me mueve. Mm. Yo no nací en la India, no me mueve. Me mueve Claro, más decir, qué sé yo, eso, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, o un musulmán te va a decir, a mí me mueve, me pone los pelos de punta recitar el Al-Fatiha, pero claro, no me mueve ni un pelo recitar el nombre de Jesús. No lo uses, no lo claro. uses, usa el que a vos te resuene. Pablo, El Tantra, perdón que te interrumpa, hay una pregunta de Ale que dice, espera que enganche los comentarios, dice que me parece interesante, ¿qué opinas de la continencia total en la función tántrica?
eh, yo creo que acá en Occidente nosotros hemos hecho como un mundo de ciertos detalles, porque como normalmente no conocemos demasiado profundo el tema, nos agarramos de cualquier cosa y creemos que ahí está todo. El mensaje básico del Tantra es eh, generar momentums, o sea, intensidades, ya dijimos, es generar, como cuando te dan la bofetada, que te pasen cosas fuertes para que te des cuenta que hay dos estados, el que tenías y el que tenés ahora, profundos, por eso el Tantra es muy confrontativo y tiene una vía que es la mano izquierda, el Vamachara, es una vía radical, o sea, vos te metes ahí y son las cosas más drásticas, tipo Gurdjieff, por ejemplo, Claro. eh, radicales, porque se busca que detectes el spanda. El spanda es la pulsación que tiene la vida entre una cosa y otra para poder meterte en el medio. Entonces, me perdí lo que me No, preguntaste. Ale te preguntaba qué opinas de la continencia total en Eso, la fusión. eso. Entonces, la continencia, el rol que tiene, continencia no solo sexual, puede ser continencia en De deseo, tener ganas de salir a pasear, sí, de cualquier total. deseo, de salir a pasear y no salir, lo que sea. Se llama en la India tapas, eso, austeridad. Y cuando vos haces tapas, generás tellas. Tellas es fuego. Es decir, si yo en este momento tengo ganas de hacer algo y no lo hago, me contengo, pero no porque me reprimo moralmente, porque hay Mm, un puritanismo y no sé ni por qué lo hago. No, no, lo estoy haciendo con un propósito. Estoy a propósito no cumpliendo un deseo. ¿Qué voy a lograr? Me voy a quedar así, súper intenso. Entonces, en ese momento voy a tener tanta intensidad, tanto fuego, que ese fuego me puede abrir la puerta de muchas cosas que yo tenía bloqueadas. ¿Por qué? Porque si yo consumo un deseo, descomprimo. Entonces, claro, yo tengo unas ganas bárbaras de, no sé, de comer tal cosa. Ya está, estoy tranquilo. El Tantra no te quiere tranquilo. El Tantra dice, no, 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 no. Si vos querés cambiar, tenés que estar a tope, tenés que estar bien a tope. Entonces, es privación, límite, llegar a los extremos, ponerte en situaciones audaces. Y no pensemos solamente que audacia es ir a un campo de cremación. Audacia a veces es, no sé, esto, hablar frente a gente, audacia es dar un examen cuando no tenés ese temple, es llevarte a situaciones así, pero no por mero espíritu mórbido, sino por justamente querer eso, romper. El tántrico es un vira, un héroe, vira. El temple tiene que ser el del vira. Un vira es un tipo el guerrero rayásico, tiene interno, rayas, claro, es un guerrero, un guerrero. Entonces, nada de tibieza, no es un camino para gente tibia. claro. De la misma manera que cuando adorás al santito y cuando tenés esas devociones apasionadas, que podemos ver en los santos cristianos también, un San Francisco no era un tibio, le Para nada, llamaban claro. justamente, el loco de Dios. Eso de Y así salir otro, desnudo, ¿no es cierto? En esos momentos no lo hacía nadie. O sea, claro, claro. era, era, Entonces, era, romper no, es lo no, que el Tantra propone. sí, Entonces, puede ser por la vía sexual, pero quizá digas, no, mira, la vía sexual no, por X razón, porque es demasiado para mí, no lo puedo soportar, ¿vale? Búscate otra. Eh, el tema es trabajar el punto este del deseo, porque cualquier consumación del deseo gratuita, ¿sí? Es vivir descomprimiendo. Hoy vivimos en la sociedad de la gratificación inmediata. claro. Todo es rápido. Entonces, apretás un botón, pum, tenés el placer inmediato. Hasta con las redes sociales. Tenés YouTube, pum, tenés la otra, ta, 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 y enseguida cualquier tensión se desvanece. Hace tiempo, antes, nos costaba más, todo era más difícil, había que conseguirlo, y más atrás más todavía. Entonces, hoy en día, esta visión que tenemos de las cosas, aunque nos parezca que somos muy libres hasta en lo sexual, no es nada tántrica, porque el tantra propone justamente esa confrontación. No sé si eso Totalmente. responde. Para mí, yo creo que sí. Eh, Sony Hoy en 56, no día, quiero. Sí. perdón. No, te No, decía no, que que Sony hoy en 56, día que, no, que nos cortan. no quiero que se Vale, corte desde el toque. vale, vale, Hoy, vale. Vale. hoy en día, ¿qué, Pablo? No, que hoy en día la parte esta sexual se la ve como aguantar nada más, ¿no? Entonces que Mm, el hombre y la mujer aguanten muchísimo, claro. el hombre básicamente, y la mujer, digamos, acepte esto de extender muchísimo la relación para tener más placer. Y en Mm, realidad no es el placer la esencia. El Tantra une yoga y boga, placer y búsqueda de lo supremo, pero los dos. O sea, no es
placer nada más, no es boga. Claro. Y bueno, una pregunta más que había leído por ahí de Gus que decía, ¿qué podrías comunicar sobre la muerte y la reencarnación? Bueno, En es que uno, ese es un tema, es un- es para, largo, pero para, bueno, el Tantra no considera la idea de una reencarnación tampoco individual, porque si en última instancia se entiende que es no dual, el que reencarna es Shiva. mm, El ser individual, el Jiva con J, cree estar reencarnando, cree ser el que entra en el samsara una y otra vez, y en otras corrientes se busca purificarse para alcanzar. Bueno, el Tantra te dice, no, 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 te parece que estás reencarnando vos, en realidad no estás reencarnando vos, es un juego de Shiva, ¿no? claro, Entonces, cuando lo ves de esa manera, hasta quizá digas, mira, me resulta divertido, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y no pasa nada. Que puedo morir, reencarnar, ser la plantita, ser la otra persona, y es el gran juego, es el lila. Cuando ves las cosas así, ya no te preocupa, te relajás, disfrutás del viaje. claro. Es todo un camino de vida para empezar a conocer esta filosofía, esta perspectiva de vida que, bueno, eh, desde mi punto de vista me parece muy interesante y, y bueno, estoy empezando a inmiscuirme por estos lados. Así que, este, Ya, ya ¿qué te creo iba que a tenés decir? un largo camino en No, estas cosas, ya. Pero total. yo lo resumiría todo como resaltaste hace un ratito lo del corazón. Yo diría Mm, que para trabajar esto del Tantra tiene que ser eso, volver a ser como esa persona que adora al santito, el corazón, pero claro. con la diferencia de con una conciencia distinta, saber por qué lo hacemos, pero con corazón. Saber por qué el canto, o sea, saber a dónde va la intención, ¿no? Fundamental. Sí, Con qué intención se está manejando. sí, sí, Este, sí. bueno, Pablo, ¿dónde te pueden encontrar si Lo quieren? más fácil es googlearme. Pablo Veloso en Google y saldrán mi canal de YouTube, saldrá por iBooks, distintas cosas y suelo estar en distintas redes. Así pueden encontrar mi programa de radio, como dijiste en principio. Sí, sí, googlearme. Pablo Veloso. Si les interesó, vayan a seguirlo a Pablo, que es un libro abierto, como ya habrán visto, y bueno, les quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes y a los que no pudieron estar, que posteriormente van a ver el video, así que agradecerte, Pablo, también a vos, el tiempo, el, el Yo te tra- agradezco a vos, Leo, que hayas propuesto esta conversación y espero que hagamos otras más también. Y, y bueno, me sentí muy, muy, muy cómodo, la verdad. Y me gracias alegro también, mucho. obviamente, a toda la gente que ha participado, que hicieron preguntas. Espero que la siguiente vez hagan más preguntas, Más todavía, todas las que total. quieran. Bueno, Gracias nada, a todos. si a vos te parece, es la primera de muchas que podamos hacer. Para mí es un placer siempre hablar con vos, Pablo. Así que, ¿Cómo no? nada, ¿Cómo no? un gran abrazo, un fuerte abrazo y bueno, gracias a todos también. ¿Eh? Ya nos despedimos porque se nos corta en cualquier momento. Vale, vale. Pablo, Un gracias. abrazo. Nos Hasta vemos. siempre, hasta siempre. Hasta Nos siempre. vemos. Adiós.